mencionar que si bien vamos a ver los procedimientos administrativos, hay que partir desde las nociones básicas de la propiedad intelectual. ¿Por qué? Porque a lo mejor dentro del curso, dentro de estas clases, yo me refería únicamente a signos distintivos, creaciones industriales o algunos derechos autorales. Por lo tanto, preferí hacer un pequeño bosquejo de lo que es la propiedad intelectual en su conjunto para poder adentrarme a los procedimientos administrativos. También les pondré algunos ejemplos de lo que sería una acción de nulidad, una acción de caducidad, cancelación, infracción o infracción en materia de comercio, para que ustedes tengan noción de en qué procedimientos podemos tratar de tener algún tipo de resultado acorde a este tipo de acciones. Veamos. La propiedad intelectual como tal no tiene una definición. De hecho, si vemos por el convenio en el que se creó la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual o bien otros tratados internacionales, no tiene una definición propia de lo que es la propiedad intelectual. Muchos catedráticos lo manejan como derecho intelectual por ser más ad hoc a la naturaleza de este tipo de figuras jurídicas que ampara. Entre las características que tiene son derechos inmateriales y que confieren un derecho exclusivo. Dentro de la propiedad intelectual tenemos la propiedad industrial y el derecho autoral. Por la propiedad industrial encontraremos a su vez las creaciones industriales y los signos distintivos. Veamos algunos de estos ejemplos. Por el lado de las creaciones industriales encontramos lo que son las patentes, los modelos de utilidad, los diseños industriales y los esquemas de trazado de circuito integrado. Algunos catedráticos incluyen aquí las variedades vegetales en atención de que comparten cierta naturaleza con este tipo de derechos, aun cuando su institución sea diferente, o bien se amparen a tenor de la Ley Federal de Protección de Variedades Vegetales. En este momento no me detendré en cada una de las figuras porque en las siguientes clases veremos los que son las causales de nulidad de creaciones industriales o bien de signos distintivos. Para ello nos enfocaremos a cuáles son sus características o bien cuáles son las condiciones para su otorgamiento. Por el lado de los signos distintivos encontramos las marcas, los avisos comerciales, los nombres comerciales, las denominaciones de origen y atendiendo a la reforma también las indicaciones geográficas. Ahora, por el lado del derecho autoral tenemos distintos. El derecho de autor, el derecho a la propia imagen, los derechos conexos, la reserva de derechos. Por ejemplo, muchos procedimientos que se tramitan ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial son nulidades, caducidades, cancelaciones, infracciones o bien infracciones en materia de comercio. Ahora, digamos, para que una patente sea otorgada, muchas veces el invento debe ser novedoso, resultado de la actividad inventiva y aparte susceptible de aplicación industrial. ¿Qué pasa si una de estas condiciones no se cumple, pero sí se concede esta patente? Entonces, estamos ante un caso de nulidad en caso de patente. Ahora, en el caso de los signos distintivos, específicamente de una marca. ¿Qué pasa si el instituto otorga una marca, la marca manzana para amparar manzana? Estamos ante una marca descriptiva, por lo tanto, también estamos ante un caso que sería susceptible de nulidad. ¿Qué otros ejemplos tenemos dentro de las acciones que se llevan ante el instituto? Por ejemplo, el derecho a la propia imagen. Si nosotros tenemos nuestra imagen, comparte todos estos rasgos que distinguen como persona. Si son usados sin la autorización de la persona, estamos ante una infracción en materia de comercio. ¿Por qué les indico cuáles son las figuras que atiende la propiedad intelectual y específicamente las acciones que vamos a ver? Porque no únicamente son figuras de la propiedad industrial, sino también se contemplan algunas figuras como las reservas de derechos, el derecho de la propia imagen e incluso los derechos autorales, y lo anterior en atención al artículo 234 de la Ley Federal del Derecho de Autor, que nos remite y le permite, faculta al instituto para llevar este tipo de infracciones, ¿ok? Hasta este punto, por ejemplo, también, si tenemos el caso de que una marca sea usada sin la autorización del titular, estamos también en el caso de una infracción. Entonces, hasta este momento estamos viendo los tres: nulidad, caducidad, infracción, infracción en materia de comercio. En las siguientes clases vamos a ver específicamente para el caso de signos distintivos, creaciones industriales o infracción en materia, pero me gustaría que solamente vieran a grandes rasgos en qué podrían abarcar este tipo de procedimientos administrativos. Ahora vamos a ver las etapas procesales en un proceso. Ahora, vamos a ver específicamente los procedimientos tramitados ante el instituto. Como les mencionaba, son caducidades. Lo tenemos tanto en creaciones industriales como signos distintivos.
las nulidades y las infracciones en el mismo sentido. Las cancelaciones únicamente se van a atender para el caso de los signos distintivos y las infracciones en materia de comercio, como les comentaba, en casos de derecho de propia imagen, en obras, en reservas de derechos o algún otro caso particular que iremos viendo detenidamente. La legislación que nos va a abarcar y vamos a utilizar dentro de estos procedimientos básicamente son 5. La Ley Federal de Derecho de Autor, la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, el Código Federal de Procedimientos Civiles, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y en algunos casos algunos tratados internacionales. Actualmente en el artículo 3 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial nos indica cuándo se va a utilizar de forma supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles y la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. ¿Cómo se inicia un procedimiento ante el instituto? Siempre se va a iniciar con una solicitud de declaración administrativa de nulidad, caducidad, cancelación, infracción en materia de comercio, dependiendo del caso. Los requisitos que se deben colmar son nombre del solicitante o en su caso del representante, el domicilio para recibir notificaciones, nombre y domicilio de la contraparte, objeto de la solicitud, descripción de los hechos, las pruebas que se ofrezcan y los fundamentos de derecho. La solicitud hace las veces de demanda que conocemos todos en materia civil. Si bien estamos ante un procedimiento de naturaleza administrativa, hay que entender que hay una función jurisdiccional por parte del instituto que nos da esas facultades para resolver en este sentido. Cuando se presenta la solicitud, se debe de adjuntar además, por ejemplo, el pago de derechos por estudio de solicitud, el pago por expedición de copias certificadas, se debe de acreditar personalidad y se deben de siempre ofrecer los documentos base de la acción. A grandes rasgos, hasta ahorita les voy a decir, por ejemplo, ¿cuáles serían un documento base de la acción? Pues, por ejemplo, la copia certificada del título del registro marcario, podría ser también el certificado de obra, por si vas a iniciar una infracción en materia de comercio, o en su caso, pues no solo el certificado, porque hay que atender al principio de protección automática, que no es necesario un certificado para constituir derechos. Entonces, una vez que se presenta la solicitud, hay 3 supuestos: se desecha, se requiere o se admite. La única forma, la única razón por la que se podría desechar de plano una solicitud es por falta de firma. Es la única. Todos los demás siempre se va a requerir. Si falta alguno de los requisitos como la personalidad, el objeto, las pruebas o algún caso en específico, se le va a conceder al solicitante el término de 8 días hábiles para que ellos subsanen esta omisión. Ahora, si lo que les faltó fue el pago por el estudio y trámite de la solicitud, se va a requerir por el plazo de 5 días hábiles. ¿Ok? En caso de que se desahogue el requerimiento, se procede a admitir. Bueno, otro también de las causas por las que se podría desechar, pues finalmente es que no se desahogue uno de los requerimientos necesarios para la consecución de la acción. Ahora, actualmente con la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial se debe tener mucho cuidado atendiendo a la reforma, porque si bien se va a invocar alguna acción de nulidad, caducidad, cancelación, infracción en materia de comercio al tenor de esta ley que entró en vigor el 5 de noviembre de 2020, hay que ver si la causal en la que incurre no tiene que ver con alguno de los requisitos de otorgamiento de la ley anterior. Entonces, esto también hay que atenderlo al 14º transitorio de la ley. Digamos, si se concedió un registro marcario en el 5 de enero de 2019, por ejemplo, ¿qué se debe hacer? ¿Se va a iniciar una solicitud? Sí, al tenor de un 258 de la Ley Federal de Protección de la Propiedad Industrial. Sin embargo, puede que no se haya cumplido uno de los requisitos del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial. Entonces, ustedes al momento de plantear el objeto de la solicitud, la descripción y los fundamentos, deben de estar muy conscientes de invocar las dos leyes. Te invoco la acción de nulidad al tenor de la Ley Federal de Protección de la Propiedad Industrial por una violación a la ley de la propiedad industrial que fue la que estaba vigente al momento de la concesión. Entonces, también hay que considerar un poco la reforma del 10 de agosto, que entró en vigor el 10 de agosto del 2018. Todo esto se los comento porque el objeto, la descripción y los fundamentos, ahorita con la entrada en vigor de la nueva ley, va a tener este pequeño problema. Por ejemplo, hubo causales que se incorporaron durante la reforma, por ejemplo, una nulidad parcial, una caducidad parcial. También uno de los transitorios de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial te dice, si bien vas a invocar una caducidad en términos del 260 de la Ley Federal de Protección de la Propiedad Industrial, porque no has usado la marca con 3 años con anterioridad, lo que vas a hacer es no invocar una caducidad parcial porque esas no te aplican a ti, te aplican a ti porque tu registro fue concedido con anterioridad.
Entonces, en este caso, esos son los requisitos. También me gustaría comentarles que ustedes al momento de leer el artículo 30, que es aquel en el que vienen los requisitos de la solicitud, van a encontrar como requisito que el solicitante debe de señalar una dirección de correo electrónico. Al respecto, si bien es un requisito, actualmente el criterio del instituto no es requerir ni desechar en falta de. ¿Por qué? Porque si no hay una dirección de correo electrónico, no pasa nada. Realmente ahorita no hay ningún efecto entre la existencia y la inexistencia de este tipo de requisitos. No solamente se encuentra dentro del capítulo del procedimiento administrativo, que es entre los títulos sexto, sino también entre las disposiciones generales. Bueno, estos son los requisitos los supuestos, les comentaba, se requiere si se trata de pruebas, documento con el que se pretende acreditar la personalidad o bien cualquier otro requisito. Esto ya se los expliqué. Una vez que se admite una solicitud, lo que procede es emplazarse, ¿vale? En este caso hay que definir dos casos. En las nulidades, caducidades y cancelaciones, se le va a otorgar a la parte demandada, que en este caso sería el titular afectado o el presunto infractor, el titular afectado un mes. Y en el caso de las infracciones e infracciones en materia de comercio, se le va a otorgar al presunto infractor el plazo de 10 días hábiles. Ahorita en lo que les comentaba sobre titular afectado y presunto infractor, sí hay una diferencia. De hecho, si ustedes leen la ley, van a encontrar siempre esta diferenciación, titular afectado o presunto infractor en algunos casos. ¿Cuál es la diferencia? Cuando ustedes inician un procedimiento de nulidad, caducidad y cancelación, es para alguien que ya tiene concedido un registro o una patente o cualquier derecho ante el instituto. Entonces, ellos como tal ya tienen incluso señalado dentro del expediente un domicilio para recibir notificaciones, un domicilio como solicitante e incluso un domicilio del establecimiento. Entonces, ¿dónde se va a emplazar en este tipo de procedimientos? En cualquiera de estos domicilios que obre dentro del expediente. Entonces, ¿qué pasa si no se encuentra al titular afectado ni en el domicilio del señalado para recibir las notificaciones, ni el del establecimiento, ni el propio? Lo que va a proceder es que se haga una publicación por edictos tanto en el Diario Oficial de la Federación como en un periódico de mayor difusión por una sola vez. Por una sola vez para que el titular afectado tenga conocimiento de esta solicitud que se ha interpuesto. Ahora, en el caso del presunto infractor estamos en un supuesto diferente, porque muchas veces pues no tenemos el domicilio precisamente de un expediente, sino es una persona que hace un uso no autorizado, ya sea de una marca, de una patente, de un aviso comercial, un nombre comercial, o incluso, como les comentaba, de una reserva de derechos o un derecho autoral. En este caso estamos ante un presunto infractor y a él se le va a tener o se le va a emplazar en el domicilio que indique el solicitante. Muchas veces, específicamente en el caso de las infracciones, se puede emplazar con visita de inspección o sin visita de inspección. En los casos en los que es con visita de inspección, muchas veces es para configurar dos cosas: quién es el presunto infractor y la otra, el acto constitutivo de la infracción. ¿Por qué? Porque si se llega al establecimiento y a la vez están comercializando en ese producto en ese momento un producto que está usando una marca sin autorización del titular, finalmente son pruebas que recaba el instituto mediante sus facultades y a su vez se configura quién es el dueño, quién es el representante o quién es la persona encargada de ese establecimiento. Muchos procedimientos también en infracción pueden iniciar sin visita, entonces se hace el procedimiento normal en el caso de las notificaciones. ¿Cómo se notifica? Una notificación puede ser vía personal o no personal. En el caso del emplazamiento, pues es algo realmente, es una notificación que debe ser siempre de forma personal, digo, salvo en el caso de los edictos y eso por disposición expresa de la ley del artículo 369. Cuando llega el notificador, siempre tiene que constatar que sea la persona que se busca, que sea el domicilio que se busca, para poder ellos realizar el emplazamiento. ¿Qué pasa si en ese momento constatan que sí vive ahí la persona, que sí es el domicilio, pero que no se encuentra? Bueno, en esos casos se deja un citatorio para atenderse al día siguiente.
Al día siguiente que llega el notificador, encuentra o no encuentra a la persona, se realiza el emplazamiento. ¿Qué pasa si al día siguiente no se quiere recibir el traslado, no se quiere emplazar la persona o simplemente se encuentra cerrado? Se emplaza vía instructivo. Bueno, una vez que se emplaza a la parte demandada, se procede a la contestación. La contestación siempre va a tener ciertos requisitos, que es el nombre del titular afectado o en su caso el presunto infractor, quien formulará sus manifestaciones, el domicilio previo a recibir notificaciones, también la ley indica el correo electrónico, pero tendrá las mismas precisiones que la solicitud. No resulta necesario en estos momentos, las excepciones y defensas en su caso, las pruebas que ofrezca y los fundamentos de derecho. En estos casos, sí es de indicar que al ser la contestación son menos los requisitos que podrían hacer que una contestación sea desechada. ¿Por qué? Porque básicamente ellos podrían en su contestación señalar ofrecer o no ofrecer pruebas, no están obligados, o poner o no poner excepciones, tampoco están obligados, o cualquier caso realmente solo podrían contestar y decir sí soy yo, sí uso la marca, no pasa nada, o incluso hay casos en los que dicen no uso la marca en el caso de una caducidad. Entonces, lo único que podría ser susceptible para que una contestación sea desechada es que no traiga firma y sería un desechamiento de plano, o bien que no presente el documento con el cual acredite su personalidad. O bueno, también otra de las razones sería que se presente su contestación fuera de tiempo, ya sea en el caso de la nulidad, la caducidad o la cancelación después del mes, o en el caso de la infracción después de los 10 días. Una de las particularidades dentro del procedimiento para el caso de las contestaciones es que el instituto, bueno, la ley le concede a la parte demandada, bueno, titular afectado o presunto infractor, el plazo de 15 días hábiles para las pruebas que se encuentren en el extranjero. Porque hay que considerar que pues no todos estamos conscientes de, oye, van a emplazar hoy y tengo que tener todas las pruebas, ¿no? Hay muchas pruebas que en efecto sí necesitan o están en el extranjero. Lo que nosotros hacemos requerir, se admite y dentro del acuerdo emisorio de contestación se le concede el plazo de 15 días a la parte contraria.